Retomando el caso anterior, el video anterior donde te mostré y te enseñé cómo ejecutar análisis paramétricos, ahora te voy a enseñar a cómo incluir variables geométricas directamente desde el ANSYS Space Claim como parámetro de entrada o variable independiente para que puedas ejecutar un set de análisis un poco más completo para también no solamente incluir las variables que puedas marcar directamente dentro del ANSYS Mecánica. Para ello, bueno, obviamente tenemos que tener nuestro modelo ya configurado. En este caso, nuestra geometría ya está cargada. Seguimos trabajando con el cuarto de modelo del caso de la placa con sus correspondientes condiciones de simetría. Ok, sobre el ANSYS Space Claim, miren lo que tenemos que hacer. En este caso tenemos nuestra geometría, pero como el ANSYS Space Claim es un CAD, digamos, que trabaja con un enfoque de modelado directo, no se almacenan el historial de operaciones con el orden en el que se ejecutó cada operación, si se creó el boceto, se realizó la extrusión, la revolución por un eje, etc. En este caso únicamente posee, digamos, o vemos la lista con los componentes, las partes geométricas del modelo. En este caso tenemos nuestro cuerpo de superficie que ya tiene un espesor asignado. Para nosotros poder modificar, por ejemplo, o incluir el largo, de este componente de esta placa, nosotros tenemos que seleccionar con la herramienta Mover, seleccionar esta línea, activar el eje en la dirección donde queremos efectuar el desplazamiento, por ejemplo, de esta forma. Y vean que cuando yo, repito la operación y marco el eje, aparece como una especie de un menú flotante, con una opción aquí, con una regla, para yo poder establecer una referencia y poder mover esa línea respecto a la referencia que estemos indicando. Aquí selecciono, obviamente, esta línea y vean que aparece entonces una casilla para marcar como parámetro. Al marcarla, independientemente del valor, se ha creado un grupo. Ahora, sobre la misma interfaz gráfica del ANSYS Space Claim, vamos a la pestaña de grupos. Tenemos una opción nueva que son los Driving Dimensions. Esto lo podemos cambiar. Por lo menos aquí coloco la palabra largo para identificarlo mucho más fácil. Y pueden modificar directamente la dimensión acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si esto mide 150 para redondearlo? Pero en realidad ustedes pueden colocar aquí cualquier valor. Simplemente se va a adaptar y la geometría, entonces, en este caso el largo, va a mantenerse, digamos, o va a seguir esa regla que ustedes le indiquen. De igual forma, podemos incluir el ancho de la placa, que en realidad es la mitad de largo y la mitad de la placa porque estamos trabajando con un cuarto del modelo. Seleccionamos, con la herramienta Mover, seleccionamos la línea, indicamos el sentido, activamos la regla, indicamos una referencia, marcamos como parámetro y aparece entonces esta dimensión y yo le cambio el nombre y la colocamos ancho. Lo importante acá es que casualmente, independientemente del valor que nosotros coloquemos aquí, vean que la cantidad de líneas o entidades geométricas se va a mantener. En este caso tenemos 5 líneas, o una superficie formada por 5 líneas continuas. Independientemente del tamaño que nosotros indiquemos, esto se va a mantener y esto nos va a facilitar también el tema con la asignación de las condiciones de borde o la configuración que nosotros hagamos directamente en el ANSYS Mechanical, para que de esta forma también los análisis paramétricos salgan mucho más fluidos. Ya con esto, digamos, son los parámetros que nosotros podemos marcar directamente acá, o mucho más fácil. Pudiésemos también modificar el radio, el radio de lo que representaría este agujero, pero no sería con la herramienta Mover, sino que sería con la herramienta de Pull, de extruir. De hecho, si nosotros la vemos que podemos modificar el radio, pero para que aparezca, digamos, en la casilla de parámetros, recuerden, selecciona la entidad, en este caso la dirección, la regla, ruler, indicamos aquí, casualmente este es el centro, y aquí marcamos como un parámetro. Entonces aquí tenemos, esto equivale al radio, no al diámetro, entonces tenemos que estar muy atentos también con el tipo de dimensión que estamos incluyendo. Entonces aquí esto lo modifico, le cambio el nombre al nuevo grupo que apareció
Vamos a poner una dimensión. También tenemos que estar atentos que podemos tener, cuando nosotros ejecutemos un análisis de sensibilidad o un análisis paramétrico y modifiquemos las dimensiones de nuestra geometría, que puede ser cualquier geometría, tenemos que estar muy atentos con los límites que nosotros nos podemos permitir. Por ejemplo, sabemos que el radio no puede ser mayor que el ancho, ¿ok? Porque entonces cambia la forma de la geometría. Hagamos este caso, guardamos, el ancho en este caso es 150. ¿Qué pasa si yo coloco un radio de 150 y activo? ¿Okay? Entonces vean cómo el efecto, ¿okay?, deseado no es adecuado, no es acorde. Entonces tenemos que también conocer, digamos, la limitación. Lo ideal es que siempre que ustedes incluyan o quieran incluir las dimensiones de su geometría en un análisis paramétrico, lo más importante es que ustedes hagan esta prueba, este ensayo de hasta qué límite ustedes se pueden permitir. ¿Okay? En este caso, bueno, lo que tengo que hacer es retroceder, control Z, y no ha pasado nada. Pero ya sabemos que esto tiene un límite. Yo puedo tener aquí por lo menos un radio de probablemente 50. ¿Okay? Lo importante aquí es que estén claros que el radio no puede ser mayor que en este caso que el largo o el ancho, ¿okay? Porque entonces tendríamos otra geometría completamente diferente y la simulación se desconfiguraría. Digamos, hemos configurado la geometría y si regresamos al ANSYS Workbench, vemos entonces que ahora aparece un conjunto de parámetros. Ahora lo que nos hace falta es en nuestra simulación marcar algún parámetro de salida que no estaba definido previamente. Ya una vez ha cargado el modelo en el ANSYS Mechanical, podemos repetir también el caso, activar el espesor como si fuese una variable de entrada. Podemos activar la masa también como propiedad, como variable ya dependiente. Y en fin, ustedes pueden, digamos, ejecutar y activar todos los parámetros que ustedes consideren necesarios. En el caso de la malla, bueno, vamos a generar la malla. Tiene un control automático que independientemente del tamaño de la placa, el tamaño promedio de los elementos va a ser de 2 milímetros, ¿ok? Y se mantienen también las condiciones de simetría. Esto es importante porque como tal, cuando nosotros modificamos la geometría con parámetros, es muy importante que estemos conscientes si la geometría se deforma mucho o cambia la cantidad de entidades geométricas, cambia la cantidad de puntos, de líneas o de superficies si estamos trabajando con volúmenes. Es importante recalcar que entonces en nuestro modelo se puede desconfigurar, ¿ok? En el caso de que asignemos, por ejemplo, una fuerza sobre una línea y que por casualidad cuando nosotros modifiquemos la geometría, esa línea desaparezca. Si ese es el caso, entonces nuestro análisis paramétrico no va a funcionar. Tiene que estar todo sincronizado para poder obtener resultados. Por supuesto, nuestro interés es ejecutar a cabalidad nuestro análisis de sensibilidad de variables. Y aquí, bueno, vamos a marcar rápidamente el esfuerzo máximo normal y en el plano. Claro, aquí la desventaja, por lo menos con este plano de corte, puede ser que ya no tenga sentido, lo voy a desmarcar, porque ese plano no se va a mover con la geometría. Entonces va a ser mucho más complicado determinar, ya que el sistema de coordenadas no nos permite, digamos, activar el origen de ese sistema de coordenadas para que el plano se mueva. Entonces, por ende, no lo vamos a considerar. Eso es una de las limitaciones para ese tipo de resultados en específico. Bueno, en el caso de los desplazamientos, también voy a marcar el desplazamiento máximo. Y bueno, podríamos correr para, siempre recomiendo que hagan una corrida de prueba, ¿okay? Que no se vayan directamente al Workbench a llenar la tabla con los parámetros. Eso les va a dar una idea si estamos, digamos, resolviendo adecuadamente el caso, la situación y no hay ningún problema de base. Bueno, este resultado como tal no lo vamos a usar para nuestro análisis de sensibilidad, pero esto es súper importante que hagan entonces una corrida de prueba para que detallen que todo va bien, que no va a haber ningún problema cuando hagan su análisis de sensibilidad. Y acá directamente, bueno, nosotros lo que hacemos es configurar. Aquí tenemos prácticamente la variable. Aquí podríamos colocar 150. ¿Qué pasa si el radio es, bueno, 30? Si el radio es 20, si el radio es 10, ¿ok?
¿Qué va a hacer? Entonces, con cada fila va a ser una iteración. Esta información se va a enviar directamente al ANSYS Space Claim. El ANSYS Space Claim va a modificar la geometría, se va a cerrar, va a importar nuevamente la geometría al ANSYS Mechanical. En el ANSYS Mechanical se va a remallar nuevamente, se van a aplicar las cargas, condiciones de borde, se va a resolver y nos va a llenar entonces el resto de la tabla que está acá. Podemos correr ahora todos los puntos de diseño. Solicita que entonces que cerremos todos los editores. Aquí solamente hice la variación lineal del radio, del radio de la perforación. Este tipo de análisis paramétrico, donde ya lo que hacemos es modificar la geometría, suelen tardarse un poco más que los otros, donde solamente incluimos o modificamos propiedades que están dentro del modelo. Porque lo que les comenté, tenemos que generar una nueva geometría, importarla, mallarla. Entonces todo ese proceso se tiene que repetir con cada caso que nosotros hemos indicado en nuestra tabla de puntos de diseño. Bueno, y con esto, y cuando ya tienes toda la solución, vas a poder exportar esto como una tabla y trabajarla directamente en Excel. Vas a poder también generar gráficas adicionales. Aquí tendrás que simplemente indicar las variables que tú quieres graficar, por lo menos cómo influye ahora ese radio una vez que nosotros en este caso, cuando el radio aumenta, entonces qué es lo que le pasa a los esfuerzos, y esto también tiene sentido para este tipo de problema. Con esta estrategia vas a poder entonces incluir variables geométricas directamente en tu análisis paramétrico en el ANSYS Workbench. Si te gustó el video, te invito a dejarme un comentario, suscribirte y darle like a este video.